Radio de la Fe 105.7 presenta A tus pies, un programa enfocado en la mujer de hoy y su problemática diaria. A tus pies, un tiempo para contemplar en la intimidad al Señor. A tus pies, idea y producción, Gabriela Ribota de Mulqui y Gladys Mulqui de Carbonell. Hola amiga, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela Ribota de Mulqui desde los estudios de Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Y aquí nos encontramos nuevamente dando el inicio a una serie que hemos titulado Mujeres bajo control. Lo que te propongo aprender juntas es a cómo desarrollar un carácter controlado por el Espíritu Santo. ¿Te pusiste a pensar cómo un carácter descontrolado puede generar desastres? Discusiones, malos entendidos, maltrato, violencia, homicidios, y podríamos seguir enumerando muchas cosas. Ahora, un bolsillo descontrolado genera deudas y pérdidas. Un deseo o un vicio descontrolado puede causar consecuencias amargas en una familia. No podemos negar que como seres humanos debemos aprender a desarrollar un carácter controlado, templado, un carácter que aprenda a actuar a tiempo y no a reaccionar fuera de tiempo. Por eso nos enseña la palabra de Dios en su libro Eclesiastés 7:9 y dice: controla tu carácter porque el enojo es el distintivo de los necios. Mi querida oyente, quiero decirte que necesitamos a Dios para lograr obtener el control de nuestro carácter. Necesitamos de su Espíritu. El apóstol Pablo nos anima en su carta a los Efesios capítulo 5, versículo 18, donde dice que debemos estar llenos del Espíritu, y lo que se traduce allí es controlados. Por lo tanto, te invito a escuchar la serie Mujeres bajo control. A tus pies arde mi corazón, a tus pies. Para poder controlar nuestro carácter, tendremos que desarrollar también las inteligencias. Ahora, vamos un poco al significado de la palabra inteligencia. Dice así el diccionario: inteligencia es la capacidad de pensar. Me voy a detener ahí, no de reaccionar. ¿Cuántas veces reaccionamos instantáneamente frente a una situación complicada y nos descontrolamos? Entonces, inteligencia es la capacidad de pensar, y esto me hace recordar cuando mis hijos eran pequeños, y muchas veces por ahí las mamás tenemos esos momentos donde nuestros hijos nos sacan, nos descontrolan, y alguna vez alguien me dijo: mira, antes de disciplinar a tu hijo con ira, más vale contar hasta 10, toma control, pensá y luego actúa, nunca reacciones. Entonces, inteligencia es la capacidad de pensar, de entender, de asimilar, de elaborar la información y utilizarla para resolver problemas. ¿Alguna vez habrás escuchado hablar acerca de las inteligencias múltiples? Por ejemplo, la lingüística, la musical, la lógico-matemática, la naturalista, la corporal y la espacial. Ahora, en los últimos años también se descubrió que existe la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual. Entonces, qué importante para poder lograr un carácter controlado es que podamos desarrollar la inteligencia emocional y también la inteligencia espiritual, que es lo que te quiero proponer puntualmente. Para poder definir inteligencia espiritual, según Gardner, podríamos decir que es la capacidad de ser flexibles, de poseer un alto nivel de conciencia de sí mismos. Gardner dice que la inteligencia espiritual es la capacidad de afrontar y trascender el dolor y el sufrimiento, es la capacidad de ser inspirado por visión y valores, es la tendencia a ver las relaciones entre las cosas y también es la facilidad para estar contra las convenciones. Ahora, habrás notado que aquí no hay ningún consejo de la palabra de Dios. Por eso me gusta y quiero llevarte ahora a la palabra de Dios.
para que podamos ver que en la Biblia también se nos habla de inteligencia espiritual. Cuando nosotros vamos al libro de Colosenses, la carta que Pablo les escribe a los creyentes de Colosas, él les va a decir que permanentemente está orando por ellos y que está pidiendo a Dios que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, necesitamos activar la inteligencia espiritual para poder tener nuestro carácter bajo control. Inteligencia aquí, en Colosenses 1:9, en el original es la palabra sunesis. Y escúchame bien lo que significa. Poner juntos mentalmente conocimiento e entendimiento. Es decir, que puedan convivir en nuestro pensamiento y luego reflejarse en nuestras acciones o en nuestra conducta. Pasa que a veces conocimiento y entendimiento van por caminos separados. Entonces, me pregunto, querida oyente, ¿de qué nos sirve conocer mucho si no logramos entender nada? ¿De qué nos sirve entender algo si no podemos ponerlo en práctica? Activar la inteligencia espiritual nos permitirá caminar en victoria, conocer la voluntad de Dios, producir frutos, encenderte espiritualmente, activarte en el servicio, te impulsa a agradar a Dios. Por eso es necesario que activemos nuestra inteligencia espiritual para controlar nuestro carácter. Vamos a recurrir puntualmente al capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos. Para mí, Dios ahí me mostró que se encuentra el secreto para activar esa inteligencia en nuestras vidas. ¿Por qué elijo la carta a los Romanos para hablarte de inteligencia espiritual? Porque es la epístola que contiene mayor cantidad de doctrinas bíblicas y se dice que todo creyente que tiene un año en la fe ya está capacitado para leer y entender el libro de Romanos. O sea que, y aquí viene la exhortación, si ya tenés un año de haber conocido al Señor como tu Salvador y no leíste Romanos, estás ignorando innumerables doctrinas fundamentales para crecer saludablemente en la vida cristiana. Ahora bien, esta epístola nos habla de pecado, justificación, salvación, santidad, servicio. Ahora, cuando vamos al capítulo 8 puntualmente, allí se menciona al Espíritu Santo de Dios 19 veces. Y qué maravilloso es pensar y saber que Dios nos proveyó de su mismo Espíritu para que nosotras podamos ser mujeres inteligentes espiritualmente y podamos ser mujeres con un carácter controlado. Ahora, en este capítulo, en los primeros 27 versículos, vamos a ver que una mujer inteligente espiritualmente posee primero al Espíritu Santo, segundo, posee libertad y en tercer lugar, posee el control del Espíritu. Te decía entonces que el capítulo 8 de Romanos es fundamental para entender cuál es el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En el 9 se nos explica que si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. En el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y en el 16, allí expresa el apóstol Pablo que el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que primero necesitamos para ser mujeres controladas? Es tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, ¿quién es el Espíritu o qué es el Espíritu? Quiero aclararte. El Espíritu no es una paloma, el Espíritu no es un líquido que me llena, el Espíritu no es un fuego que me quema, es una persona que forma parte de la Trinidad Divina, Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Los tres son Dios en la misma esencia, que se sujetan entre sí, pero cada uno cumple un rol específico.
quiero decirte que el Espíritu Santo es Dios. Por eso, en Ezequiel 36:27, Dios mismo dice: y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Ahora, ¿quiénes tienen al Espíritu? Dijimos recién, leyendo en Romanos, los hijos de Dios. O sea que las criaturas de Dios no tienen al Espíritu. Aquellos que son salvos poseen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba: Padre. Pero también si miramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 39, allí dice el evangelista: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Cristo. Es decir, que el Espíritu Santo solamente mora en el creyente. Por eso leímos en el versículo 9 de los Romanos, capítulo 8, que dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora hay otro versículo impresionante allí también en Romanos capítulo 8, el 11, que dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vamos a pensar también ahora y meditar un poquito la palabra morar, porque pretendo en esta hora que a través del Espíritu Santo, querida oyente que estás ahí del otro lado, puedas detectar si en tu vida está morando el Espíritu Santo o aún no tienes a Cristo y al Espíritu en tu vida. Fíjate que la palabra morar significa hacer permanente una residencia. Entonces, una casa alquilada no es una morada, porque es una casa en donde podemos estar de paso. Ahora, la palabra de Dios también nos habla de templo, que aquellos que tenemos a Cristo y el Espíritu Santo en nuestras vidas, somos un templo del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en 1 Corintios 6:19, donde se nos pregunta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Por eso quiero preguntarte: ¿el Espíritu de Dios mora en tu vida? ¿Ya sos una hija de Dios? ¿Ya sos salva? Y quizás te estás dando cuenta que no. Y quizás te estás preguntando, como me pregunté yo, ¿qué debo hacer para recibir el Espíritu Santo? Solamente una cosa: creer en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Escucha lo que dice San Juan 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Te repito, solamente los que creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, los que le reciben por la fe, pasan a ser hijos de Dios y por lo tanto templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene como un sello sobre tu vida y comienza a morar de forma permanente en tu vida. Quiero que puedas entender que es una ventaja tan grande y maravillosa poder tener al Espíritu de Dios en nosotras. Es el secreto para que vos y yo podamos tener el control de nuestro carácter, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros actos. Ahora quiero mencionarte también que el Espíritu Santo cumple varias funciones en tu vida: convencerte de pecado. El Espíritu también es tu consolador. Jesús le dijo a sus discípulos antes de partir: yo me voy a ir, pero les voy a dejar mi Espíritu, mi mismo Espíritu, para que los consuele en este mundo lleno de sufrimiento, de dolor, de pruebas, de injusticias.
El creyente tiene al mismo Consolador en su vida. El Espíritu también enseña todas las cosas. Aquellas cosas que quizás a veces no comprendemos, pero cuando mora el Espíritu en nuestras vidas, nosotras podemos entender de otra manera, mirar con otros ojos la realidad de esta vida. El Espíritu Santo también nos va a guiar a toda verdad. Hablando un poco de ideologías, de filosofías que hay a diario y escuchamos a través de los medios, ¿cómo saber si escogemos bien nuestras convicciones? El Espíritu Santo nos guiará a la verdad. Pero Él también nos hará saber todas las cosas que han de venir. Y Él también nos glorificará. Podríamos seguir mencionando algunos ministerios más del Espíritu, pero para ir cerrando este programa de hoy, quiero recordarte y recalcarte, una mujer inteligente espiritualmente tiene al Espíritu Santo. Y esto también me habla de una nueva identidad en Cristo. Ahora soy hija. Ahora soy heredera de Dios. Ahora soy coheredera con Cristo. Así que yo quiero llevarte a la reflexión para cerrar este programa e invitarte, si te diste cuenta que aún no sos hija, que haces el intento más de una vez por cambiar, porque te das cuenta que tenés un mal carácter, que reaccionás mal frente a cualquier circunstancia, cualquier situación difícil, o en una mínima discusión quizás con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, y explota tu carácter. Necesitas al Espíritu Santo adentro tuyo para que pueda ayudarte a tomar el control de tu carácter y ser una mujer diferente. Por eso, querida oyente, habla con Dios ahora. Y te invito a confesar tus pecados. Necesitas reconocerte pecadora. Necesitas creer en Jesucristo como tu único Salvador. Y necesitas recibir por la fe esta salvación que Cristo vino a darnos. Porque Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y Él quiere que vos y que yo seamos mujeres controladas por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Y de esta manera nos despedimos de la audición de hoy, dándote muchas gracias por estar allí del otro lado, escuchando la palabra de Dios. Quería proponerte que si no podés seguirnos a través de las ondas de nuestra radio en FM 105.7 Radio de la Fe, puedas hacerlo a través de tu teléfono celular descargando la app de Radio de la Fe, o también podés seguir nuestros programas en la página de Facebook A Tus Pies. De esta forma estaremos siempre conectadas, podrás escribirnos, dejarnos tus saludos, compartir los programas y si la programación está siendo de bendición para tu vida, también nos gustaría que nos escribas. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Hasta aquí, A Tus Pies. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora para postrarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su compañía.